Buenas noches, hoy haremos la entrevista para nuestro trabajo educativo social. Hoy nos encontramos con el capitán de fragata, Guillermo Amaya, y con mi compañero Dariel Amaya y mi persona Abdi Ceballos. El tema a tratar en esta entrevista es cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado la economía familiar durante el periodo 2020 en Tegucigalpa, Honduras. Gracias, compañera Abdi. Capitán de fragata Guillermo Maya, ¿usted nos puede hablar un poco acerca de su rubro de especialización? Mi rubro es seguridad. Tengo entendido que usted labora, perdón, es gerente general de una empresa de seguridad, ¿verdad? Correcto. Mm. Entonces empezaremos con las preguntas. ¿Usted considera que la economía de su familia fue afectada durante el año 2020 debido a la pandemia? ¿Y cómo fue afectada? En primer lugar, con la paralización de la economía del país, trajo como consecuencia que cada empresa donde yo daba contratos pararan el pago mensual por mientras ellos se estabilizaban también. Lo que me produjo es que tuvimos que hacer reducciones de sueldo y despidos. Y como consecuencia también afectó el presupuesto familiar. Correcto. En base a su criterio, ¿cuáles fueron las causas principales que afectaron su economía? Bueno, las empresas a las hizo en 10 hombres menos en uno, en otro contrato quedaron 5 y así sucesivamente. Total que todos los contratos hubo reducción de personal. Eso llevó como consecuencia también a despido de personal, tanto administrativo como operativo. Ok. ¿Usted considera que en el rubro en el que usted se desempeña, otras familias fueron afectadas económicamente? Correcto, porque como le digo, cuando a mí me reducen personal, yo tengo que despedirlos porque no los puedo tener en planilla. Y eso llevó también a que ellos quedaran desempleados. Interesante. Con base a su respuesta anterior, ¿cuál fue la causa de afectación? Ejemplo, despido, cierre de negocios, entre otros. Es que la realidad, quiero decirles que como el país se paralizó, la economía se paralizó, entonces no había un norte a seguir, entonces cada quien trató de, como les repito, de optimizar su operación al menor costo, por lo tanto hubo bastante inestabilidad en el país que duró prácticamente como 5 o 6 meses, lo que hizo que varias empresas cerraran operaciones en vista de que no tenían un fondo de ahorro, vivían del momento que hoy les pagaban su operación y quedaban en cero. Entonces, no pudieron optimizar su operación, adaptarse a lo que los clientes es prácticamente un año equilibrado. No había ganancia, solo había mantenerse, pues mantener el personal conforme al listado de puestos que necesitaba cada uno de los clientes. Entonces eso afectó el presupuesto familiar a nivel administrativo y el presupuesto familiar a nivel operativo. Gracias. Y hablando de inestabilidad en el país, usted como profesional, ¿cuál cree que fueron los 6 rubros económicos que tuvieron mayor impacto en Tegucigalpa? Repítame la pregunta, por favor. Que usted como profesional, ¿cuál cree que fueron los 6 rubros que tuvieron más impacto en Tegucigalpa? Bueno, la realidad que de hablar de 6, bueno, vamos a tratar de hacerlo, pero el mayor impacto que hubo es que el país se cerró todos los
negocios. Completamente, solo se abrió todos los negocios que única y exclusivamente era lo que se refiere a alimentación, a la canasta básica, y trató el gobierno de mantener el precio de la canasta básica y realmente siempre hubo, ¿cómo le puedo explicar? Hubo gente que se aprovechó de esta situación. Por eso fue que el gobierno empezó a dar esa famosa bolsa solidaria. Porque como le digo, el país se paralizó y si hablábamos de rubro, prácticamente lo que en ese podríamos hablar de unos 6 a 8 meses fue la alimentación nada más, porque ahí la alimentación y salud, la salud en base para tratar de vacunar al país y la otra parte hacerlo sobrevivir, ¿verdad? Con alimentación, porque darse comida, porque lo que no está para el nacional, en todo lo que es la mediana y la pequeña empresa. Gracias, profesor. ¿Puede usted explicar cómo ha cambiado la situación de su economía actualmente debido a la pandemia? Ok, actualmente las empresas los que han hecho, como les digo, todavía no hemos salido del impacto de la paralización del país, entonces dependemos de nuestros acreedores. Como le digo, no se ha hecho ningún cambio, todo el mundo está optimizando su operación, no ha habido ningún cambio de aumento de personal. Es rara la empresa que diga de que está contratando personal. Ahorita todo el mundo está, como le digo, está no parado, pero es abrirse a la economía. No debemos dejar de producir. Cuando abrió el rubro de las maquilas, que ese es uno que permite bastante ingreso al país, pero fuera de ellos, el país sigue parado. Y pienso que por lo menos se va a estabilizar la economía, póngale por junio del 22, del 2022. Okay. Para finalizar, ¿qué podría sugerir para aconsejar a la población, gobierno, empresa privada, entre otros, ante similares acontecimientos futuros? No le copié, la señal está... Y sí, y le decía que para finalizar, ¿cómo podría sugerir para aconsejar a la población, gobierno, empresa privada, entre otros, ante similares acontecimientos futuros? Que la gran norma, la verdad que como gobierno tienen que hacer análisis, crear escenarios sobre posibles eventos, como se pudo ver el año pasado que se vinieron 2 huracanes, cayó la pandemia y no estábamos preparados para eso. Entonces, esa experiencia le debe dar al gobierno a preparar escenarios en caso de nuevamente preparar al pueblo cómo actuar en base de un escenario, llámese inundación, incendio de un bosque, llámese, vaya, un movimiento telúrico, que hay planes, pero no los tenemos los planes a nivel nacional, ¿verdad? Sino que debe haber diría yo, trimestralmente en diferentes, así como ellos tienen distribuido el país. Y en este caso es Copeco, pero no se ve acción, entrar al pueblo unión
vacunarse. 3, debe haber más disciplina en cuanto a la juventud. Debe haber más disciplina en cuanto a la juventud, de que respete las normas de seguridad. Debe haber más control en la cuestión de las reuniones. Yo sé que el personal de seguridad no es lo suficiente, pero deben tomarse normas fuertes para evitar contagios, porque entre más rápido nos vacunamos, más rápido aprendemos a vivir con ese virus, porque ese virus no va a terminar el otro año. Vamos a empezar, lo que tenemos que aprender es a vivir con ese virus, así como las otras vacunas, el sarampión, todo eso pasaron un proceso. Entonces, mientras la vacuna no esté desarrollada, este país no se va a abrir la economía. Entonces, tenemos que empezar a concientizar al pueblo, a enseñarle a obedecer a la juventud, que no porque son jóvenes, ya ellos pueden hacer lo que quieren. No, el virus no está viendo si está cambiando, porque esto no solo es el pensar de gobierno, tiene que ser gobierno, empresa privada y pueblo hondureño, pero obediencia, entrenamiento y concientización. Solamente. Gracias, Capitana Maya. La verdad es que estamos muy alegres de que pueda estar aquí con nosotros. Y esta fue nuestra entrevista para nuestra investigación del trabajo educativo social, de cómo el COVID-19 ha afectado la economía familiar en Tegucigalpa. De nuevo, muchas gracias por poder estar presente y con esto nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes por permitirme dar un poquito del conocimiento y la poca experiencia que tengo. Que Dios les bendiga.